Ahora con nosotros, John Stonestreet, con la plenaria La Revolución Sexual y sus víctimas. How are we doing this morning? ¿Cómo estamos esta mañana? Good. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. And would you take a moment and thank the man who has the hardest job in the building Tomará today? un momento para dar gracias por aquel que hace el trabajo más difícil en el edificio hoy. This guy who has to translate for me. Este tipo que tiene que Let's give him a traducirme. hand. There's an old Chinese proverb, Hay un proverbio antiguo, proverbio chino, and it goes like this. que dice más o menos como esto. If you want to know what water is, Si quieres saber lo que es el agua, don't ask the fish. no le preguntes al pez. I used that proverb with a group of high school students. Uso esa ilustración con ese proverbio con un grupo de estudiantes de secundaria A few years ago, hace unos años atrás. and I said, why wouldn't you ask the fish? Y yo les decía, ¿por qué no le preguntan al pez? And they were like, I don't know, because fish can't talk. Y dice que no sé, quizás porque no saben hablar. No, No, it's because fish don't know they're wet. es porque no saben que están mojados. Fish don't really know the water Ellos no conocen del agua because they don't know anything but the water. porque no conocen otra cosa que el agua. What water is to fish, El agua para el pez culture is to humans. es lo que la cultura es para los hombres. Culture's the water in which we swim. La cultura es el agua en la que nosotros nadamos. It's the air we breathe. Es el aire que respiramos. And that's what makes culture so powerful in our lives. Y es lo que hace que la cultura sea tan poderosa en nuestras In vidas. fact, culture is most powerful, De hecho, la cultura es más poderosa, not where it's the loudest, no donde hace más bulla, not where there's the most conflict. no donde hay más conflicto. Culture's most powerful La cultura es más poderosa by what it makes normal. por lo que hace que luzca normal. That's why when you leave one culture Por eso cuando dejas una cultura and you go to another y culture, vas a otra cultura, it can be so disruptive puede ser algo que te altera. because things that you thought were normal, Porque las cosas que pensabas que eran normales, given, algo que tú dabas por sentado, have changed. ya ha cambiado. Years ago, Hace años I took my oldest daughter with me llevé a mi hija mayor conmigo on a trip to Australia. a un viaje a Australia. And we landed early in the morning, Y aterrizamos temprano en la mañana, hopped in a taxi to go to the hotel. subimos a un taxi, fuimos al hotel. And what was the first thing she said? ¿Y qué fue lo primero que ella dijo? She was about 10 at the time. Ella tenía como 10 años en ese momento. Dad, Papi, they're driving on the wrong side of the road. están manejando del lado equivocado de la carretera. Now, they weren't driving on the wrong side of the road, De que ellos estaban manejando del lado equivocado, but it had never crossed her mind pero nunca le pasó por la mente that you could drive on the other side of the que road tú podías manejar del otro lado de la carretera because of what was normal to her. por lo que era normal para ella. A few years later, Unos años después, I took my second daughter llevé a mi segunda hija on a trip with me here to the Dominican Republic. a un viaje aquí a la República Dominicana. We flew into Santiago Y volamos a Santiago to work with a wonderful Christian school up there, Santiago Christian School. para trabajar con una maravillosa escuela en Santiago, Santiago Christian School. And they picked us up and drove us around Santiago. Y nos recogieron y nos dieron una vuelta por Santiago. And we were there about 6 hours. Y estuvimos allí como 6 horas. And she looked at me and said, Y ella me miró y dijo, Dad, it's like we're in a different world. papi, es como si estuviéramos en un mundo diferente. That's the power of culture. Ese es el poder de la cultura. Culture normalizes. La cultura normaliza las cosas. Now, it's not bad that we have culture. No es malo que tengamos cultura. Culture is what God created humans to make. La cultura es aquello para lo que Dios creó a los hombres. God created the cosmos, the world. Dios creó el cosmos, el mundo. He created humans to make something of the world. Y Él creó a los humanos para que hagan algo con el mundo. That's what humans do. Y eso es lo que hacen los seres humanos. We imagine, Imaginamos, we create, creamos, we invent, inventamos, we change, cambiamos, we alter, alteramos and we do that on a big scale y hacemos
hacemos eso a una gran escala and we do that on a small y scale. también lo hacemos a menor escala. Whenever humans get together, Cuando se juntan los seres humanos, they make culture. ellos hacen The cultura. problem isn't that we make culture. El problema es que cuando hacemos cultura, The problem is now after the fall, el problema es después de la caída, because of sin, por causa del pecado, we take culture in the wrong direction. nosotros entonces dirigimos la cultura en una dirección equivocada. Rather than stewarding the creation for the glory of En God, lugar de administrar la creación para la gloria de Dios, we steward creation for the glory of ourselves, administramos la creación para nuestra propia gloria, to meet our own desires, para satisfacer nuestros propios deseos, to accommodate our own wants. para acomodar nuestros propios deseos. And it's a pretty remarkable thing what humans can do. Y es algo realmente notable lo que los seres humanos pueden hacer. Earlier this year, I was in South Korea. Más temprano en este año yo estuve en Corea del Sur. There's probably not another place on the globe Quizás no haya ningún otro lugar en el globo where you can see the power of what humans can do. donde tú puedas ver el poder de lo que los seres humanos pueden hacer. The Korean Peninsula La península coreana is divided into the north and the south. está dividida entre el norte y el sur. It's the same land, Es la misma tierra, the same world, el mismo mundo, the same natural los resources, mismos recursos naturales, the same climate, el mismo clima, the same people, las mismas personas, ethnically the same people, étnicamente las mismas personas, speaking the same language. hablando el mismo idioma. And we go back to 1953 Y vamos de regreso a 1953, when the armistice was signed to stop the war, cuando se firmó el acuerdo para terminar la guerra and North Korea applied one set of ideas, y Corea del Norte aplicó un grupo de ideas, communism. comunismo, South Korea y Corea del Sur applied a completely different set of ideas. aplicó un grupo completamente diferente de ideas. And in 1953, both nations hit go. Y en 1953 ellas simplemente arrancaron. And the results could not be more different. Y los resultados no pueden ser más distintos. It's unbelievable what humans can do Es impresionante lo que los seres humanos pueden hacer. for good Para bien and for evil. y por mal. You fly into Seoul, Si viajas the a city of Seúl, Seoul, and it's enormous. es enorme. Buildings everywhere. Hay edificios por todas You partes. fly over North Korea, Si tú viajas a Corea and del there's no Norte, bark on the trees no hay nada en los árboles. because they're starving and eating that. Porque ellos están muriéndose de hambre comiendo de eso. It is a remarkable divide. Y tú notas muy marcadamente la diferencia. That is the power of culture. Ese es el poder de la cultura. Now, I start there Yo comienzo con esto because we live downstream porque nosotros vivimos corriente abajo from an incredible cultural revolution. de una revolución cultural increíble. Revolutions come in many kinds. Las revoluciones vienen en diferentes maneras. There are military revolutions. Hay revoluciones militares, There are political revolutions. hay revoluciones políticas And all of them in different ways affect the culture. y todas de alguna manera afectan la cultura. But every once in a while, Pero de cuando en cuando there are social revolutions. hay revoluciones sociales. These are revolutions of ideas Son revoluciones de ideas that flip the culture upside down. que voltean la cultura boca abajo. We live downstream Vivimos corriente abajo from maybe the most successful social revolution in human history. de lo que probablemente ha sido la más exitosa revolución social en la historia de la humanidad. The scale of this revolution is vast. La escala de esta revolución es vasta. The scale of this revolution is surprising. La escala de esta revolución es sorprendente. If you go to many nations, including the United States, Si vas a otras naciones, incluyendo los Estados and you Unidos, go from segment of society to y segment of vas de un society, segmento de la sociedad a otro segmento de la sociedad, from politics de políticos to education a la educación, to the media a los medios de comunicación, to the law a las leyes, to even theology aún hasta la teología and the family, y la familia, from big 30,000 foot changes de cambios de 30,000 pies to on the ground changes. hasta cambios que están ocurriendo justo en el piso. It is impossible to find a single segment of society not impacted. Es imposible encontrar un solo segmento de la sociedad que no haya sido And impactado. not just shifted, Y
Y no solamente que haya cambios, but in many ways flipped upside down. sino que en muchos sentidos vueltos boca abajo. It's called the sexual revolution. Esto se llama la revolución sexual. Now, many of us think about the sexual revolution Muchos de nosotros pensamos acerca de la revolución sexual as those crazy 60s. como los locos años 60. And a lot did happen in the 60s. Y ciertamente cosas pasaron en los 60, But decades don't change society. pero las décadas no cambian la sociedad. Ideas change Las society. ideas cambian la sociedad. And ideas alone can't change society. Y las ideas por sí solas no cambian la sociedad. Ideas have to be implemented. Las ideas tienen que ser implementadas. So there are a lot of ideas in human history Hay muchas ideas en la historia de la humanidad that philosophers or some other thinkers thought up, que filósofos u otros pensadores trajeron and it didn't change anything at first. y no cambiaron al principio absolutamente nada. For example, Por ejemplo, Charles Darwin, Charles Darwin the theory of evolution. con la teoría de la evolución. Darwin was not the first person in history Darwin no fue la primera persona en la historia. to imagine that all living things came from a common ancestor. Imaginar que todos los seres vivos vinieron de un ancestro común. But when he imagined it, Pero cuando él lo imaginó and he started to explain the world with that y theory, comenzó a explicar el origen del mundo con esa teoría, it was sticky. entonces eso pegó. Do you know what I mean by a sticky idea? ¿Sabe lo que una idea que pega? And sometimes and in some places, Y algunas veces, en algunos lugares, ideas get really sticky. las ideas son pegajosas. The ideas of the sexual revolution Las ideas de la revolución sexual got sticky ciertamente pegaron in the 20th century. en el siglo XX. And I want to talk about the ideas of the sexual Y revolution. quiero hablar acerca de las ideas de la revolución sexual. But let me say a couple things first. Pero permítame decir un par de cosas antes. Number one, don't forget how important ideas are. En primer lugar, no olviden cuán importantes son las ideas. Richard Weaver famously said, ideas have consequences. Richard Weaver de manera famosa dijo que las ideas tienen consecuencias. Good ideas have good consequences. Pues las buenas ideas tienen buenas consecuencias. Bad ideas have bad Las consequences. malas ideas tienen malas The consecuencias. bigger the idea, the Bien. bigger Mientras más grandes las ideas, más grande the más consequences. grandes las consecuencias. And that's why we also like to say Y es por eso que también que nos gusta that decir ideas have consequences que las ideas tienen consecuencias and bad ideas have victims. y las malas ideas tienen víctimas. That's another way to measure the scale of the sexual revolution. Esa es otra manera de ver la dimensión de la revolución The sexual. sexual revolution has had a lot of victims. La revolución sexual ha tenido muchas víctimas. In fact, I want to tell you about a myth of the sexual revolution Y de hecho quiero hablarles acerca de un mito con respecto a la revolución sexual. before I tell you about the ideas. Antes de hablarles de las ideas, Because the ideas were so revolutionary. porque las ideas fueron tan revolucionarias, They were so counter to reality. fueron algo que iban en contra de la realidad, They so challenged the norms of a que society. retaban tanto las normas de la sociedad. Why were they sticky? ¿Por qué fueron entonces pegajosas? One of the reasons they were so sticky Una de las razones por las que pegaron is that there was a myth, es que había un mito, a lie. una mentira. It was repeated at every stage of the sexual revolution, Fue repetida en cada una de las etapas de la revolución sexual. sometimes using different words, Algunas veces utilizando palabras distintas, but it was all some version of this. pero todo era una versión de lo mismo. The kids will be fine. Los muchachos van a estar bien. The sexual revolution La revolución sexual went forward on the backs of children. avanzó a la costa de los propios niños. Children have been the disproportionate victims of the sexual revolution. Los niños han sido las víctimas desproporcionales de la revolución sexual. The second set of victims, El segundo grupo de víctimas women. fueron las mujeres. And there's an irony to that Y eso tiene una ironía, because the sexual revolution promised women freedom. porque la revolución sexual le prometía libertad a las mujeres, It did not deliver them freedom. pero no les dio libertad. It did not deliver them freedom at all. No les dio en absoluto libertad. And we'll come back to that as we get to that idea later. Y vamos a regresar a ese punto cuando volvamos a esa idea un poco más adelante. Let me talk about the three big ideas of the sexual revolution. Permítame hablarles de las tres grandes ideas de la revolución sexual. G.K. Chesterton G.K. Chesterton wrote, he was a British Catholic writer. era un escritor católico británico. He wrote a lot about the importance of the family to society. Escribió mucho acerca de la importancia de la familia para la sociedad. And he said that there was a triangle of truisms: Y él dijo que existe un triángulo de verdades: father, mother, and child. padre, madre e hijo.
What he meant by that Lo que él was quiso decir con esto fue that the relationship between father, mother, and child que las relaciones entre padre, madre e hijo was an essential foundation of society. era algo esencial y fundacional para la sociedad. And so he said, father, mother, and child, Así que él dijo padre, madre e hijo, that triangle of ese truisms triángulo de verdades que asumimos can never be destroyed, nunca puede ser destruido, but it will always destroy those civilizations that disregard it. pero sí va a destruir aquellas civilizaciones que los ignoren. As we talked about last night, Como hablamos anoche, when we talk about the creation story, cuando hablamos de la historia de la creación, how God created human beings in his image, cómo Dios creó a los seres humanos a su imagen, male and female, varón y hembra. and then we read in Genesis 2 Luego entonces leemos en el capítulo 2 that de Génesis that men and women were created for each other que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, in a life-giving union en una unión que da vida, produce vida. so that humans image God Así que en ese sentido los seres humanos son imagen de Dios, as men and women, como varón y hembra, but even more together as in the context of marriage. pero más juntos en el contexto del matrimonio. Because in that way, humans become life-giving. Porque de esa manera los seres humanos se constituyen en productores de vida. When humans give life, Cuando los seres humanos producen vida, we're acting like God. estamos actuando como Dios. We're giving life to other image bearers. Estamos dando vida a otras imágenes de Dios. What an incredible, beautiful picture. Qué gráfico tan hermoso. And one image of God Una imagen de Dios and another image of y God otra imagen de Dios are met together in an intimate act se unen en un acto íntimo by God, por Dios, who then creates another image of God. que luego crea otra imagen de Dios. That's why Christians have always considered this so sacred. Es por eso que los cristianos han considerado esto como algo tan sagrado. That this is a beautiful picture and way of acting like God. Esto es una manera bien gráfica de uno actuar como Dios. The first idea of the sexual revolution La primera idea de la revolución sexual challenged that fundamentally. retó eso de una manera fundamental. And I want to give you an illustration. Les quiero dar una ilustración. One question that we need to wrestle with Una pregunta con la que tenemos que lidiar is whether marriage es si el matrimonio is like gravity es como la gravedad or a speed limit. o como un límite de velocidad. I understand that speed limits Yo entiendo que los límites de velocidad have no place in the Dominican Republic no tienen whatsoever. lugar alguno en la República Dominicana. Is that true? ¿Es eso verdad? But you know what a speed limit is theoretically anyway. Pero como conocen lo que teóricamente es un límite de velocidad por lo menos. Good, I can use the illustration. Así que puedo usar la ilustración. Gravity La gravedad is fixed into reality. es algo que está fijo en la realidad. A speed limit is not. El límite de velocidad no. A speed limit is what you might call a social construct. El límite de velocidad es lo que podemos llamar un constructo social. A road is put down, Se hace una carretera and a group of people get together, y un grupo de personas se reúnen, and they study the conditions around the road. estudian las condiciones alrededor de esa carretera, How wide is it? qué tan amplia es, How many lanes? cuántos carriles tiene, How crowded? Is it in a neighborhood or is it out in the country? está en un vecindario o es algo que está aislado en algún lugar, Is it straight or curvy? es algo que está lleno de curvas o es recto. And based on the social conditions, Y dependiendo de las condiciones sociales, they decide on a speed limit. deciden colocar un límite de velocidad. If the social conditions change, Si cambian las condiciones sociales, you can change the speed limit. entonces puedes cambiar los límites It's de a velocidad. social construct. Es una construcción social. Gravity is not a social La construct. gravedad no es una construcción social. We could all get together right now Todos podemos reunirnos hoy and vote y votar that gravity means going up, not going down. de que la gravedad es ir hacia arriba y no hacia abajo. But if we step off the roof, Pero si nos lanzamos del techo, doesn't matter what we call no it, importa cómo lo llamemos, we're going to go down. vamos a ir hacia abajo. Do you see the difference between gravity and a ¿Ven la and a diferencia speed limit? entre la gravedad y un límite de velocidad? This is what G.K. Chesterton was saying. Y esto era lo que Chesterton estaba diciendo. Marriage is like gravity. El matrimonio es como la gravedad. It's a triangle of truisms. Es un triángulo de verdades. This is what Genesis 1 and 2 portray. Esto es lo que presenta Génesis 1 y 2. That God built marriage De que Dios hizo el matrimonio and the image of God. y la imagen de Dios. And the image of God together, male and female, Y esa imagen de Dios cuando se unen en varón y hembra, into the fabric of the universe. en la tela misma de lo que es la creación del universo. It's not a speed limit.
No es un límite de velocidad, but that's how we're treating it. pero es así como lo estamos tratando. We treat marriage, Tratamos el matrimonio, sexual morality, la moralidad sexual, what it means to be human, lo que significa ser hombre, as if it's up for a vote, como si fuera algo por lo que pudiéramos votar, as if those things change when society changes. como si esas cosas cambiaran cuando la sociedad cambia. We're now 10 years Ahora han pasado 10 años into a social experiment in the United States. de un experimento social en los Estados Unidos. It's the experiment of same-sex marriage. Es el experimento del matrimonio de un mismo sexo. Same-sex marriage was finally pushed on the American people El matrimonio de entre personas de un mismo sexo fue algo que se impuso al pueblo americano by the United States Supreme Court por la Suprema Corte de los Estados Unidos. in a decision called Obergefell v. Hodges. En una decisión llamada Obergefell and Hodges. If you look at that decision, Si observan esa decisión, written by Justice Kennedy, escrita por el juez Kennedy, he actually makes this argument él presentó el siguiente argumento, that the social conditions have changed. de que las condiciones sociales habían cambiado. We used to think one way, Solíamos pensar de una manera, but now we're more enlightened. pero ahora tenemos más iluminación. Now we're more tolerant. Ahora somos más tolerantes. Now we understand more about spectrums of sexuality. Ahora entendemos mejor acerca del el espectro de la sociedad. Do you see the argument? ¿Ven el argumento? The argument is that marriage is a social construct. El argumento es que el matrimonio es una construcción social. And the first big idea of the sexual Y la revolution primera gran idea de la revolución sexual was this, era esta: that sex, marriage, and babies que el sexo, el matrimonio y los bebés are separable. son separables. Sex, marriage, and babies are separable. El sexo y el matrimonio y los bebés son separables. If I were to borrow G.K. Chesterton's phrase, Si yo tomo prestada la frase de I Chesterton, would say throughout human history, yo diría que a lo largo de la historia, sex, marriage, and babies are a triangle of truism. el sexo, el matrimonio y los bebés son un triángulo de verdades. They belong together. Son cosas que van juntas. You certainly see that in the Bible. Lo pueden ver así en la Biblia. You see that in the creation account in Genesis 1 Lo and pueden 2. ver en el relato de la creación de Génesis 1 y 2. You see that in how Paul talks about sexual morality in Romans. Lo pueden ver en cómo Pablo habla acerca de la moralidad sexual en Romanos. That sex belongs in the context of marriage. De que el sexo debe ser practicado en el contexto del matrimonio. And that in the context of marriage, sex is a beautiful, Y life-giving que en el thing. contexto del matrimonio el sexo es algo que produce vida. The scripture is not unclear on this. La escritura no habla con ambajes y con dudas en esto. But if it's true in the Bible, Y si eso es cierto en la Biblia, it's true in the world. es cierto en el mundo. Here's what I mean by that. Y lo que quiero decir con esto es, The Bible doesn't just give us God's arbitrary words. la Biblia no nos da simplemente las palabras arbitrarias de Dios. The Bible describes history as it truly is. La Biblia describe la historia como realmente es. Reality as it actually is. La realidad como realmente es. So the Bible describes the world. Así que la Biblia describe el mundo. So if we see it in the Bible, Así que si lo vemos en we're la also going to Biblia, see it in the world. también lo vamos a ver en el mundo. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? And you know what? ¿Y saben qué? We can see the importance of marriage through human history. Podemos ver la importancia del matrimonio a lo largo de la historia de la humanidad. Back in the 1930s, En los años 1930 there was a British anthropologist había un antropólogo británico named Joseph Unwin. llamado Joseph Unwin. And Unwin went on a study of all the civilizations Y él- of which we had record. Y él hizo un estudio de todas las civilizaciones de las que tenemos registro, Not just Western no civilization, solo la civilización occidental, but also non-Western civilizations. sino también civilizaciones no occidentales. Not just modern civilizations, No solo civilizaciones but modernas, also ancient sino civilizations. también civilizaciones antiguas, Christian cultures culturas cristianas and non-Christian y cultures, culturas no cristianas, pagan cultures culturas paganas and secular cultures. y culturas seculares. And he found out 4 things. Y él encontró 4 cosas. Number 1, Número 1, cultures that governed the sexual instinct las culturas que controlan los instintos sexuales were more culturales productive and prosperous. eran más productivos y más prósperos. Cultures that govern the sexual instinct Las culturas que controlan los instintos sexuales were more productive and prosperous. eran menos productivos. Cultures, Can you repeat the can I last? repeat that? Oh, yeah. Sorry. Cultures that govern the Las sexual culturas que instinct controlan los instintos sexuales
were more productive and prosperous. eran más productivos y prósperos. The second finding was El segundo hallazgo fue cultures that did not govern the sexual instinct que las culturas que no gobiernan los instintos sexuales were neither productive nor prosperous. ni eran productivos ni eran prósperos. Cultures, number 3, La cultura, en tercer lugar, cultures that governed the sexual instinct, que gobiernan los instintos sexuales, but then lost control of it pero luego pierden el control del asunto, for 3 generations, durante 3 generaciones died. mueren. So cultures that govern the sexual Así instinct, que culturas que controlan los instintos sexuales productive and prosperous. son productivos y prósperos. Cultures that did not Culturas que no were not productive and prosperous. no eran productivas y prósperas. Cultures that had it, Culturas que lo tuvieron, governed it, lo gobernaron, but then had some sort of revolution pero luego tuvieron cierto tipo de revolución and lost control y perdieron control, for 3 generations, durante 3 generaciones died. mueren. Are you counting? ¿Están contando? How many generations are we in? ¿En cuántas generaciones, en cuál generación estamos nosotros? You know what his fourth finding were? ¿Saben cuál fue su cuarto hallazgo? There was no exceptions to those 3 findings. Que no había excepciones para esos primeros 3 hallazgos. Usually in sociology Usualmente en la sociología or anthropology, o en la antropología, especially when you're studying something like human behavior, especialmente cuando estás estudiando la conducta humana, there's the rule está and the exceptions to las the rules. reglas y están las excepciones a las reglas. In this case, there were no exceptions. En este caso no hubo excepciones. It was universally the case. Ese era el caso universalmente. Here's why. Esta es la razón. Sex is like fire. El sexo es como el fuego. When fire is in the fireplace, Cuando el fuego está en la it brings, chimenea, it brings light, entonces eso produce luz, it brings heat, trae calor, it can bring cool ambiance, crea un buen ambiente, maybe a little romance. quizá también un ambiente medio romántico. When the fire jumps out of the fireplace Cuando el fuego sale de la chimenea onto the curtains, y se pone en la cortina, suddenly it's not bringing light, de repente ya no trae luz, it's bringing darkness está trayendo and tinieblas death y muerte and y destruction. destrucción. Now, all of us know individuals Todos nosotros conocemos individuos whose lives have been destroyed cuyas vidas han sido destruidas by an untamed sexual instinct. por instintos sexuales que no han sido dominados. They've blown up their lives, Ellos han explotado sus vidas, their futures, en sus futuros, their marriages, sus matrimonios, their reputation, sus reputaciones, their success, sus éxitos, because they couldn't control the sexual urge. porque no podían controlar sus impulsos sexuales. If that's true as an individual, Y eso es verdad de los individuos, it's also true for a civilization. también es verdad para una That's what Joseph Unwin civilización. found. Eso fue lo que Joseph Unwin encontró. And there's only one thing Y solamente hay una cosa in all of human en history toda la historia de la humanidad that can control the que sexual puede instinct: controlar los instintos sexuales: marriage. el matrimonio. That's the only thing. Es lo único. Marriage is what controls El it. matrimonio es lo que lo controla. It's very simple. Es muy sencillo. Whenever a baby is born, Donde nace un bebé, there is a mom nearby. hay una mamá cerca. Okay, good. When Bien. marriage El matrimonio ensures asegura that whenever a baby is born, que donde nace un bebé, there's also a dad nearby. también hay un papá cerca. See how it comes as a package deal? Eso es un paquete. I learned this early on. Yo aprendí eso hace mucho. When I went to get a marriage license, Cuando yo fui a buscar mi licencia matrimonial, I wanted to ask this beautiful young woman named Sarah yo quería preguntarle a esta hermosa mujer llamada Sara to marry me. que se casara conmigo. Spoiler alert, she said yes. Y voy a decirle un avance. Ella dijo que sí. So I went to the Ray County Courthouse Así que yo fui a la corte del condado in the state of Tennessee, en el estado de Tennessee and I asked, y yo le pedí. can I have a marriage license? Yo pedí si podía tener una licencia de matrimonio. And she said, if you can answer these questions. Y me dijeron, si tú puedes responder estas 3 preguntas. And she asked me these 3 Y questions. me hizo estas 3 preguntas. It's interesting, she did not ask Es interesante que ella no preguntó how in love I was qué tan enamorado yo estaba or how in love she was. o qué tan enamorada ella estaba. She didn't ask me that. No me hizo esa pregunta. She didn't give me like a test from a women's magazine that said, are you truly in love? No me hizo unas preguntas de esas que vienen del tipo de las revistas de mujeres. ¿Tú realmente estás enamorado? 3 questions. 3 preguntas. Number 1, Número 1. how old are you? ¿Cuál es tu edad? And how old is she? ¿Y cuál es la edad de ella?
because she looks really young still. porque ella todavía luce joven. And if she's under 18 Y si es bajo, si tiene menos de 18 años, in the state of en Tennessee, el estado de Tennessee, she's considered ella es considerada a child. una niña, She belongs to another family. le pertenece a otra familia. Sex, marriage, babies. Sexo, matrimonio, bebés. The second question, La segunda pregunta, are you already married to anyone else? ¿has estado casado con alguien o estás casado con alguien? Bigamy is a crime. La bigamia es un crimen. If you're married to someone else, Si estás casado con alguien, you can't be married here. no puedes casarte aquí. Why? ¿Por qué? Because there may be children. Porque puede haber Sex, niños, marriage, and babies. sexo, matrimonio y bebés. Third question, Tercera pregunta, are you related? ¿son ustedes familia? Why do they ask that question? ¿Por qué hacen esas preguntas? I don't want to be too awkward Yo here. no quiero sonar extraño, raro aquí. Same-sex marriage Los matrimonios de un mismo sexo was sold to America fue algo que le fue vendido a Estados Unidos with a motto, con un lema: love is love. el amor es el amor. Who are you to say ¿Quién eres tú para decir that heterosexual love que el amor heterosexual and homosexual love y el amor homosexual are any different? son diferentes? Homosexual love is just as sincere. El amor homosexual es tan sincero. Is that true? ¿Es eso cierto? Is love love? ¿Es el amor amor? Is your love for your wife the same as your love for your children? ¿Es el amor por tu esposa el mismo amor para tus hijos? Is your love for your parents the ¿Es el same? amor hacia tus padres el Is your mismo love for your neighbors? amor por tus vecinos? See, that was sold to us. Eso se nos vendió, That all there was to marriage de que todo lo que se necesita en el matrimonio was the sincerity of affection. era la sinceridad del afecto. And once we got rid of our Y prejudices una vez nos despojamos de nuestros prejuicios and our bigotries, y de nuestros prejuicios, marriage was a social construct and el it could be matrimonio reinvented. era una construcción social. So why did they ask us ¿Por qué nos preguntaron if Sarah and I were related? si Sara y yo éramos familia? Can siblings be in love? ¿Pueden los hermanos estar en amor? Sure. Sí. Can their affection be sincere? ¿Puede su afecto ser sincero? Why do we not let close siblings marry? ¿Por qué no dejamos que hermanos cercanos que se casen? Because we're not just emotions Porque no somos simplemente emociones as human beings. como seres humanos. We're made in the image and likeness Fuimos of hechos God, a la imagen y semejanza de Dios. male Varón and female. y hembra. And there's potential risk for the Y children, hay riesgos potenciales para los niños. right? ¿No es así? Love is not love. El amor no es el amor. Thought experiment. Eso es un experimento de pensamiento. If every single person on the planet Si toda persona del planeta lived in a loving, viviera committed, en sincere heterosexual relationship, una relación heterosexual sincera, comprometida, would the world have a future? ¿tendría el mundo futuro? Yeah. Sí. If every single person on the Si planet toda persona en el planeta lived in a loving, viviera committed, en una faithful, relación homosexual relationship, homosexual, comprometida, sincera, would the world have a future? ¿tendría el mundo futuro? Love is not love. El amor no es el amor. Do you see the point? ¿Ven el punto? But that's how the whole thing was sold. Pero es así que se nos vendió. And based on that, Y we basado en treated eso, lo tratamos, love, sex, and marriage, amor, or sexo y matrimonio, sex, marriage, and babies o sexo, matrimonio y bebés, as being separable. como cosas que pudieran ser separables. And there's been a history to this. Y ha habido una historia en It eso. all started, if you want to start with the 60s, Todo comenzó, si quieren comenzar en los 60s, wanting to have queriendo tener sex sexo outside of marriage fuera del matrimonio and to get rid of the rules y deshacerse de las reglas and to have more sexual freedom. y tener más libertad sexual. But the problem El problema is that with sex makes babies. es que con el sexo tienes bebés. So the only way to have sex Así que la outside única of manera de marriage tener sexo fuera del matrimonio is to not only separate sex from marriage, es no solamente separar el sexo del matrimonio, but you got to separate sex from sino que también babies. tiene que separar los sexos de los bebés. That's why ideas alone don't change Y culture. es por eso que las ideas por sí solas no cambian la cultura. Every social revolution, Cada revolución sexual, including the social, sexual revolution, incluyendo la revolución sexual, has ideas, tiene ideas, but also artifacts, pero también artefactos, tangible expressions of those ideas. expresiones tangibles de esas ideas. Think about the Protestant Reformation. Piensan en la reforma protestante. The Protestant Reformation
Reformation La reforma protestante had a lot of ideas. tuvo muchas ideas. One of them was Una de ellas fue the priesthood of all believers. que todos los creyentes son sacerdotes, That we don't need to go to a priest to get to de God. que no necesitamos ir a un sacerdote para poder llegar a Dios. Jesus is our high priest. Jesús es nuestro sumo We can go sacerdote. straight to God. Nosotros podemos ir directamente a And Dios we can also have the Bible y también podemos tener la Biblia and read it and understand it for y ourselves. leerla y entenderla por nosotros mismos. The problem El was problema fue books were expensive. que los libros eran They caros, cost too much. costaban demasiado And they were in Latin. y estaban en latín. And not everyone spoke Y Latin. no todo el mundo hablaba latín. So what do you do? ¿Y qué haces? There was an invention, Entonces hubo un invento, an artifact un artefacto that made books much cheaper. que hizo que los libros fueran más económicos. And it spiked the literacy rate like nothing had ever done in human Y history. eso multiplicó el hecho que se pudiera leer en ese momento de la historia humana por mucho. Time magazine called it the greatest invention in human history. La revista Time lo ha llamado el más grande invento de la historia de la humanidad. The iPad. El I'm just iPad. No. What was the greatest invention ¿Cuál in fue human la history? invención más grande de la historia humana? The printing press. La imprenta. There was an artifact of the Protestant Reformation. Ese fue el artefacto de la reforma protestante. What is the artifact for the sexual revolution? ¿Cuál es el artefacto para la revolución sexual? The pill. La pastilla. The birth control pill. La pastilla del control de la natalidad. It's the only way to separate sex Es from la marriage única manera de separar el sexo del matrimonio. is to separate sex from babies. Es que separa el sexo de los bebés. But then as the sexual revolution progressed, Pero luego, al progresar la revolución sexual, we further separated the triangle. también separamos aún más el triángulo. We wanted to separate babies from marriage. Quisimos separar los bebés de los matrimonios. There was a social stigma Había un estigma social for years and years and que years duró años y años y años of having children outside of marriage. de acerca de tener hijos fuera del contexto del matrimonio. We got rid of the stigma. Nos libramos de ese estigma, But there was another separation. pero hubo entonces otra separación. Not only sex from marriage No solamente el sexo del matrimonio and sex from y babies sexo de los bebés and babies from y marriage, los bebés de los matrimonios, but also marriage from babies. sino también el matrimonio de los bebés. I know right now Yo sé que ahora mismo it's very, very normal es muy normal for couples to choose to get married el que las parejas decidan casarse and choose not to have children. y decidan no tener hijos. I am not talking about those who do not choose infertility, Yo no estoy hablando de aquellos que no escogen obviamente la infertilidad, who want to welcome children into the world, que quieren dar bienvenida a recibir bebés en el mundo, but cannot. pero no pueden. I'm talking about the phenomenon Estoy hablando del fenómeno of intentionally childless marriages, de matrimonios que intencionalmente se quedan sin hijos, wanting to have sex, queriendo tener sexo, wanting to be married, queriendo estar casados choosing not to have y babies. escogen no tener bebés. You have to understand Tienen que entender that this was unheard of, que esto no era algo que no se había escuchado antes. mainly because the artifact for most of human history was not there. Principalmente porque el artefacto por todo lo largo de la historia de la humanidad no estaba ahí. Even if you go to pagan societies Y aún si van a las sociedades paganas that didn't have Christian sexual morality, que no tenían moralidad sexual, they still thought there was a special relationship between the husband and wife. todavía pensaban que había una relación especial entre un esposo y una esposa. Not because the husband wasn't having sex with others on the side. No porque el esposo estuviera teniendo relaciones por otro lado. Even societies that completely allowed that Incluso en sociedades que permitían eso en totalidad, separated the relationship between husband and wife separaban la relación de esposo y esposa because of children. por causa de los hijos. It's only in the late 20th century Solamente al final del siglo XX that we could imagine fue que se pudo imaginar that there's a fundamental distinction que había una distinción and a fundamental separation y una separación between marriage and babies, entre los matrimonios even y los among bebés, Christians. aún entre los cristianos, even among Christians. aún entre los cristianos. If you go to the marriage liturgies, Si tú vas observas las liturgias
de matrimonio, the ceremonies, the religious ceremonies for marrying, las ceremonias religiosas para los matrimonios and the Book of Common Prayer, y el libro común de la oración which governs the Anglican Church, que gobierna a la iglesia anglicana, or the various confessions and liturgies and marriage ceremonies of all the o denominations. las diferentes confesiones o libros que hablan acerca de las liturgias de matrimonio. And you go back Y tú- just a few decades Y ago, simplemente vas atrás unas pocas décadas atrás, you will find in those liturgies vas a encontrar en esas liturgias somewhere between a prayer that this union will be fruitful una oración de que está pidiendo que estas uniones sean fructíferas, to a clear instruction that marriage, one of the purposes of marriage is procreation. con una clara instrucción de que uno de los propósitos del matrimonio es la procreación. And a few of them, Y pocos de ellos, the pastor or the priest, el pastor o el sacerdote, admonishes the new couple. aún hasta amonestaba a las parejas. Now you're married, go make some babies. Así que ya ustedes están casados, vayan y tengan hijos. And the whole thing, sex, marriage, and babies, was considered a package deal. Y todo esto de matrimonio, sexo y bebés era algo que se consideraba parte de un mismo paquete. So now, Así que ahora, what it means to be male and what it means to be female, lo que significa ser varón y hembra, what it means to be male and female together, lo que significa ser varón y hembra juntos, downstream from the sexual revolution, corriente abajo de la revolución sexual, has changed our understanding of what it means to be human. esto ha cambiado nuestro entendimiento de lo que significa ser humano. The second idea of the sexual revolution: La segunda idea de la revolución sexual, men and women are interchangeable. los hombres y mujeres son intercambiables. The first idea, sex, marriage, and babies, separable. La primera idea, sexo, matrimonio y bebés separables. The second idea, men and women are interchangeable. La segunda idea, varón y hembra o hombre y mujer son separables, Now, son there's a- intercambiables. There's a long history to this. Hay una larga historia con respecto a esto. The early feminist movement El movimiento feminista temprano in the United States and in Europe en los Estados Unidos y en Europa, that eventually got sent around the world que eventualmente llegó alrededor de todo el mundo, was about correcting injustice. se trataba acerca de corregir las injusticias. There were real ways that women were being left out of society. Había maneras reales de que las mujeres estaban siendo dejadas fuera en la sociedad. So the goal Así que la meta was for men and women to be interchangeable in their rights. es que en cuanto a sus derechos, los hombres y las mujeres fueran The intercambiables. right to vote, El derecho a votar, the right to work, el derecho a trabajar, the right to el drive, derecho a manejar, the right to fully participate in el society. derecho de participar plenamente en la sociedad. Many of the leaders of the early feminist movement Muchos de los líderes del movimiento feminista temprano were Christians. eran cristianos. They wanted men to be responsible for their marriages Querían que los hombres fueran responsables en sus matrimonios and not be able to just control the money y que no simplemente controlaran el dinero and abandon the families. y abandonaran las familias. This was in many ways correcting injustice. En muchos sentidos esto era para corregir una injusticia. But somewhere in second wave feminism, Pero en algún momento de la segunda ola del feminismo, the movement was hijacked by the sexual revolution. el movimiento fue secuestrado por la revolución sexual. And a movement which started Y un movimiento que comenzó for men and women to be interchangeable in rights para que los hombres y mujeres fueran intercambiables en cuanto a sus derechos, became a movement vino a ser un movimiento for men and women to be interchangeable in roles. para que el hombre y la mujer fueran intercambiables en cuanto a sus And roles. that was really a mixed bag Y eso fue una mezcla realmente. because there were some roles that women were being left out of Porque ciertamente habían algunas funciones en donde las mujeres habían sido sacadas fuera, that was unjust. que eran cosas injustas, But there are some roles pero hay algunos roles that reflect who we are as que human beings. reflejan lo que somos como seres humanos. What roles should women have in society? ¿Qué rol debe jugar la mujer en la sociedad? What roles should men have? ¿Qué rol debe jugar el hombre en la As sociedad? men and as women. Pregúntenle a los hombres y pregúntenle a las mujeres. And the confusion of those Y things la confusión de estas cosas was a confusion of the design. era una confusión en cuanto al diseño. And now we've hit the third stage. Y ahora nosotros llegamos
llegamos a la tercera etapa. the stage that's hard to imagine, La etapa en la que es difícil imaginarnos, where a movement which began, o un movimiento donde un movimiento que comenzó, men and women are interchangeable los in hombres rights, y las mujeres son intercambiables en cuanto a sus derechos, so men and women are interchangeable in roles, a los hombres y las mujeres son intercambiables en cuanto a sus funciones now o the roles. push Y ahora is that- el gran final is that men and women are fully interchangeable. es que los hombres y las mujeres son plenamente intercambiables. Interchangeable in reality. Intercambiables en realidad. As if not just marriage, Como si no fuera solamente el matrimonio, but also male and female are social constructs. sino que ser varón y ser hembra también son construcciones sociales. As if they're just speed limits, Como si fuéramos límites de velocidad. things that we invent Cosas que inventamos and then can y change. que luego pueden cambiar. Remember at the beginning of the talk, Recuerdan que al principio de la charla, a long time ago, hace mucho tiempo atrás, I gave you the myth of the sexual revolution. yo les hablé del mito de la revolución sexual. The children will be fine. Los niños van a estar bien. That we can change society. De que podemos cambiar la sociedad. We can compromise marriage. Podemos realmente ceder en cosas del matrimonio. And the kids will be Y fine. que los niños van a estar bien. This started with divorce. Que eso comenzó con el divorcio. What we said was, Y lo que dijimos fue, kids don't need married parents. los niños no necesitan padres que estén casados. Kids need happy parents. Lo que los niños necesitan son padres felices. And if divorce makes their parents happy, Y si el divorcio hace que sus padres sean felices, the kids will be fine. los niños van a estar bien. We said that Dijimos eso. over and over and over Una and y otra over vez, una y otra vez. as we legalized divorce Cuando legalizamos el divorcio and normalized family y separation, normalizamos o As if hicimos the- normal la separación familiar, as if the kids will be fine. como si los niños fueran a estar bien. We didn't know. No sabíamos, We had no data. no teníamos información, We had no research. no teníamos investigación. We just said it. Simplemente lo dijimos, y fue así. The kids want happy parents, not married parents. Los niños lo que quieren es padres felices, What no you need, casados. what you need to know, Lo que tú necesitas saber, we now have the data. ahora We now- tenemos información, We have the numbers, ahora tenemos las cifras and the kids aren't fine. y los niños no están bien. In fact, on average, De hecho, por promedio, children do better a los hijos les va mejor with married parents con padres casados than happy parents. que con padres felices. If you have to struggle to stay married, Si tú tienes que lucharte por mantener el matrimonio, stay married. quédate casado. If you have to struggle to stay married, Si tú tienes que luchar por estar casado, mantenerte casado, stay married. quédate casado. There is nothing No hay nada that we have found que nosotros hemos encontrado from the data de la información, other than physical sexual abuse aparte del abuso físico, that is worse for kids que sea algo bueno para los hijos. than when mom and dad split up. Si padre y madre son separados. And now we've taken that myth to the next stage Y ahora hemos llevado ese mito a una etapa aún superior, with same-sex marriage con el matrimonio del mismo sexo and same-sex parenting. y con padres que son de un mismo sexo. We say the kids will be fine. Dijimos, los niños van a estar bien. The kids don't need a mom and dad. Los niños no necesitan a un mamá y una papá y un papá. Kids just need loving parents. Simplemente necesitan padres amorosos. We say that Dijimos eso, as if it's true. como si fuera verdad. We don't have the data. No tenemos la Sorry. información. We didn't have the data. Nosotros no teníamos la But información. you know what we have now? Pero ¿saben lo que tenemos ahora? The data. La información. You know what the data tells us? ¿Saben lo que nos dice la información? I don't know if you knew this. No sé si ustedes lo sabían. Men and women are different. Los hombres y las mujeres son diferentes. That includes parents. Y eso incluye los padres. In fact, according to sociology, Y de hecho, de acuerdo a la sociología, there are no parents. no hay padres. There are moms and dads. Simplemente hay madres y padres. Mom's mom. La mamá es la mamá, Dad's dad. el papá es el papá. Moms can't dad. La mamá no puede hacer el trabajo del papá Dads can't mom. y el papá no puede hacer el trabajo de la mamá. It's almost like Es como casi men and women are different los hombres y las mujeres son diferentes. because men and women are different. Porque los hombres y las mujeres son diferentes. And if men and women are Y different, si los hombres y las mujeres son then diferentes, it matters entonces importa
that kids have a mom and a que dad. los hijos tengan a un papá y a una mamá. I wish I could have more time to Me go gu- into the Me details. hubiera gustado tener más tiempo para meterme en los detalles. It is remarkable what dads bring to the life of children. Es sorprendente lo que los papás traen a la vida de los hijos. And it's obvious what moms bring to the life Y of es children. obvio lo que las madres traen a la vida de los hijos. It's an incredible thing. Es algo increíble. So that second idea of the sexual Así revolution, que esa segunda idea de la revolución sexual, making men and women interchangeable, de hacer que varón y hembra sean intercambiables, has had an incredible impact on our culture. ha tenido un impacto sorprendente en nuestra cultura. And not just by giving us a lot of creepy things, No simplemente dando una serie de cosas extrañas, strange and perverted things, cosas perversas y extrañas, where men dress like women, donde hombres se visten como and mujeres so on. y cosas It's así. confused everything. Eso ha confundido todo. I'm going to give you one Les example. voy a dar un ejemplo. 25 years ago, Hace 25 años, Anglican theologian named Oliver O'Donovan un teólogo anglicano llamado O'Donovan wrote on the issue of transgenderism escribió sobre el tema del transgenderismo 25 or 30 years ago. hace 25 o 30 años. In it, he said Y en ese escrito decía that when we talk about this issue, de que cuando hablamos de este tema, we are talking about men, estamos hablando de hombres middle-aged, de mediana edad with a sexual perversion. con una perversión sexual. 25 years ago, Hace 25 años, everyone who struggled with transgenderism todo el que luchaba con transgenderismo were middle-aged men era un hombre de mediana edad with a sexual perversion. con una perversión sexual. Now, 25 years later, 25 años después, what we just went through aquello por lo que pasamos in the United en States, los Estados Unidos, in Britain, Inglaterra, in Canada, en Canadá, New Zealand, en Nueva Zelanda, much of the Western world, en gran parte del mundo occidental, is this transgender revolution. es que esta revolución de transgénero Very much a chapter of the sexual revolution. es un capítulo más de la revolución sexual. And when what we found from the gender clinics Y lo que nosotros hemos encontrado en las clínicas de género, do you know who struggled with transgenderism? ¿saben quiénes están luchando con el transgenerismo? 5 to 1, 5 a 1, adolescent girls. muchachas adolescentes. For all of human history, En toda la historia de la humanidad, the transgender issue el asunto de los transgéneros was about middle-aged men with a sexual era fetish. acerca de hombres de mediana edad con una perversión sexual. And in the last decade, Y en la última década it became 5 to 1, vino a ser un 20% teenage girls de 5 a 1, o mujeres, muchachas adolescentes or preteen girls. o muchachas aún antes de la adolescencia. The children are always the victims of the sexual revolution. Las víctimas, los niños son siempre las víctimas de la revolución sexual. Quickly, the third idea, Rápidamente, la tercera idea, and I'm going to be very quick. y voy a ser muy rápido. Autonomy is the source of our dignity. La autonomía es la fuente de nuestra dignidad. Remember, the only idea, Recuerden, la única idea, the only philosophy, la única the filosofía, only worldview la única cosmovisión that introduced human dignity to the world que introdujo la dignidad humana al mundo was the idea that humans are made in the image of God, fue la idea de que los hombres fueron hechos a la imagen de that we were Dios, created with de dignity. que fuimos creados con dignidad. The world is way better with human dignity than without human El dignity. mundo es mucho mejor con dignidad humana que sin dignidad humana. It's way more humane, Mucho más it's way humano, more kind, mucho más it's bondadoso, way more gracious. mucho más bondadoso y gracioso. So we want to keep dignity, Así que debemos but the sexual revolution wants to tie it to something else. guardar esa dignidad, pero la revolución sexual quiere que lo unamos a otra cosa, Sexual autonomy. a la autonomía sexual. But understand, Pero entiendan, autonomy is a bad definition of freedom. la autonomía es una definición mala de la libertad. Women were told sexual autonomy would bring them freedom. A las mujeres se les dijo que la autonomía sexual les iba a traer libertad, Instead, it brought them abandonment. y lo que trajo fue abandono. It brought them the Me Too movement, Le trajo el movimiento del yo también right? All the consequences of that. y todas las consecuencias de ese movimiento. Me Too. Here's why. Y por esta razón, We were created in the image of God. fuimos creados a la imagen de Dios. If you were created for a purpose, Si tú fuiste creado con un propósito, you are most free in that purpose. tú eres más libre cuando vives en ese propósito. The wrong idea of sexual freedom La idea equivocada de la libertad sexual is not freedom for, no es libertad
para, it's freedom from. es libertad de. We want to be able to do whatever we want, Queremos ser libres para hacer lo que queramos, as if there are no como consequences, si no hubiera consecuencias, as if there's no gravity, como si no hubiera gravedad, as if it's all a speed limit. como si todos fueran límites de velocidad. We want to have freedom from consequences. Queremos tener libertad de las consecuencias, We want to have freedom from other people. queremos tener libertad de otras personas, That's the lie of divorce. y esa es la mentira del If divorcio. I can escape my Y marriage, yo puedo escapar de mi I'll be matrimonio, free. voy a ser libre. I want to be free from Yo quiero consequences, ser libre de las consecuencias, from accountability. de rendir cuentas. And I'll tell you where it lands. Y yo les voy a decir dónde lleva esto. The illusion A la ilusión that we can free ourselves from de reality. que podemos liberarnos a nosotros mismos de la We realidad. can even free ourselves from our own bodies. De que podemos aún liberarnos de nuestros propios cuerpos. The problem is, El problema es if you treat something like speed que limits, si tú tratas algo como los límites de velocidad, when they're really like gravity, cuando realmente son cosas que son como la they're gravedad, going to hit the ground. vas a golpear el piso como quieras. Ideas have Las consequences. ideas tienen consecuencias. Bad ideas Las have malas ideas tienen que victims. víctimas. Thank you very much. Gracias.